Listo. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este nuevo Shabbat, a este espacio donde estamos estudiando el libro de los Salmos. Un cordial saludo a todos aquellos que se están conectando a través de Meet. Bienvenidos, amados. El Eterno les continúe bendiciendo. Y también, pues, bienvenidos los que están acá presentes en la Quejilá. Vamos a seguir con el estudio de este libro, especialmente en el capítulo 119. Y hoy toca la letra Sayin, y vamos a estar compartiendo del versículo 49 al 56. ¿Ok? Entonces, bienvenidos. Antes de iniciar, vamos a orar, a darle gracias al Eterno por este tiempo, por este espacio que Él nos permite tener y orar para que en esta mañana nosotros podamos ser edificados, podamos ser confrontados, podamos ser consolados a través de su palabra. Amén. Oremos. Amado Padre, bendito Rey eterno, te damos gracias por tus bendiciones, por tu amor, por tu solidaridad, por tu misericordia para con nosotros. Gracias por tu amor. Gracias, Rey amado, por todo lo que has hecho en nuestras vidas. En esta mañana te exaltamos, te adoramos, te reconocemos como nuestro único Señor, como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, quien entregó, Rey amado, todo por nosotros. Gracias te damos, Rey amado, por darnos el privilegio, Señor, de poder, Padre eterno, estar contigo, Señor. Tú nos llamaste de las tinieblas a tu luz admirable y hoy podemos estar agradecidos, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas y por la nueva vida que tú nos has dado, Señor, siguiendo tus instrucciones, siguiendo tus caminos, Señor. Gracias, Rey, por este privilegio tan hermoso de poder contar contigo, de poder, Padre, tener el privilegio de acercarnos a ti, Señor, en el momento en que lo deseemos. Gracias por tu palabra, Señor, porque también está disponible para nosotros en cualquier momento, Padre, en que la necesitemos. Siempre tu palabra está allí, Rey, disponible para exhortarnos, para edificarnos, para guiarnos en todo este proceso, Padre. Gracias te doy por nuestras familias, donde quiera que estén, donde quiera que se encuentren, toda nuestra parentela, Señor, ten compasión, ten misericordia, Señor, provéeles a los que están necesitados, alivia a los que están enfermos, Señor, ten misericordia, Padre, permite que aquellos que no te conocen algún día puedan conocerte, Señor, que puedan sentir esa necesidad que tienen de ti, Señor. Gracias te doy por mis hermanos de la congregación, los que estamos aquí presentes, Señor, y aún los que están, Padre, escuchando esta transmisión. Bendice a tus hijos, bendice a mis hermanos, guárdales, cuídales y ayúdales, Señor. Gracias te damos por esta ciudad de Cartagena, gracias por nuestro país Colombia. En tus manos encomendamos a sus gobernantes, nuestro presidente, cada alcalde, Señor. Delante de ti lo colocamos, Padre, para que seas tú direccionando conforme a tu voluntad. Tu palabra dice que tú colocas el querer como el hacer, Señor, de tu santa y sagrada voluntad. Padre, en tus manos encomendamos este Shabbat. Permite que podamos seguir disfrutando de tu palabra, de compartir todos juntos en armonía y en esta mañana podamos ser edificados a través de tu palabra. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Yeshua. Amén y amén. Bueno, amados, una vez más bienvenidos. Vamos a estar compartiendo esta porción del Salmo 119 que comprende la letra Ayin, que son 8 versículos. Y vamos a estar leyendo esa porción bíblica. Allí hoy toca, como les decía, la letra Sayin, y comprende del versículo 49 al 56. ¿Ok? La letra Sayin, para los que están allí en Meet, pueden ver la letra, la forma como se escribe, y se pronuncia así, Sayin. Vamos a leer la porción bíblica. Ok, vamos a leer el texto bíblico yo lo voy a leer acá en la Torá viviente. Dice la palabra del Eterno, la letra Sayin, aquí, aunque acá dice Sayin. Dice, recuerda tus palabras a tu siervo, por ellas tú me has dado esperanza. En mi aflicción, mi consuelo es que tu palabra me da vida. Los arrogantes han transgredido completamente, pero yo no me he apartado de tu Torá. Tengo en mi mente tus juicios
de la antigüedad, oh Adonai. En ellos tomo consuelo. El desánimo se apoderó de mí a causa de los pecadores que abandonan tu Torá. Tus ordenanzas son mis canciones, donde quiera que asiente mi hogar. De noche me acuerdo de tu nombre, oh Adonai, y observo tu Torá. Entre paréntesis, dice acá, consuelo, ha llegado a mí porque diligentemente observo tus ordenanzas. Allá en la Biblia Reina Valera de pronto dice de una manera distinta, pero da a entender lo mismo. ¿Ok? Entonces seguimos. Vamos primeramente con el versículo 49. Vamos al 49, la letra Sayin, que comienza con una palabrita. La palabra es recuerda. Cuando nosotros decimos, aquí el salmista le está diciendo al Señor, le está diciendo a Dios, a Adonai, recuerda tus palabras a tu siervo, ¿cierto? Cuando nosotros le decimos, yo le puedo decir a mi esposa, mi amor, por favor, me recuerdas X cosa. Cuando digo la palabra recuerda, ¿y a qué me hago referencia? ¿Qué le estoy tratando de decir? Que no se olvide, que me ayude a hacer memoria, ¿cierto? Que me ayude a traer a mi mente eso que posiblemente se me puede olvidar, ¿cierto? Cuando dice recuerda. Y también cuando yo digo recuérdame esto, es porque ese recuerda es importante, que no se me puede olvidar. Y como tenemos una mente, que esta mente a veces con tantas cosas, los afanes diarios, el estrés, hay cosas que se nos pueden olvidar. En esta semana precisamente yo le decía a mi esposa, es que tengo tantas cosas en la cabeza que a veces es necesario como que, oye, hizo falta esto, hizo falta lo otro. Como que alguien le recuerde a uno las cosas, aunque existen personas, a veces incluyéndome, que no me gusta que me recuerden las cosas. A veces me pasa. Pero es importante, es importante. Y aquí, desde el punto de vista del contexto inmediato, para aquellos de pronto que quizás no tienen el concepto claro, lo que quiere decir contexto inmediato, es lo que pudo estar pasando en el momento en el que el salmista escribió lo que escribió. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué estaba ocurriendo en el momento preciso en que el salmista estaba diciendo estas cosas? Ese es el contexto inmediato. ¿Qué estaba ocurriendo en ese instante? Aquí ya sabemos que este himno, no sabemos primeramente quién lo escribió, no sabemos, no tenemos idea del contexto, no sabemos, esto es un misterio, y aquí podemos especular, podemos decir que muy posible el salmista está pidiéndole al Señor que le ayude a hacer memoria de su palabra en la cabeza. Mire, una de las cosas importantes que siempre nos recalca las escrituras y el mismo Señor Jesús, Yeshua, estando aquí en la tierra, era que él tenía la palabra presente en su mente, ¿cierto? ¿Con qué confrontó el Señor a Satanás, a Satán? ¿Con qué? Con la palabra, ¿verdad? Porque la tenía en su mente, ¿verdad? Y en su corazón, ¿ok? Entonces, aquí el salmista está tratando de decirle al Señor, está diciéndole al Señor, acuérdame, recuérdame tus palabras, recuérdale tus palabras a tu siervo. Entonces, la palabra recuerda, aquí, esta palabra viene del hebreo, la traducen del hebreo sejor, pero esa palabra sejor viene de una palabra en hebreo que es la palabra shakar. Esa palabra shakar tiene que ver con memoria, traer a la memoria, tiene que ver con mencionar, tiene que ver con recordar. Pero en el concepto del diccionario Strong, dentro de ese concepto, habían dos palabras que me llamaron la atención. Y dice que también tiene que ver con varón o macho. Y decía, ¿cómo así? Varón o macho. O sea, ¿qué relación hay entre memoria, recordar, mencionar, recordar
varón y macho. Por eso te pasa que esta palabra también hace relación a lo que es prioritario, a lo que es primero. Recuerden que el hombre fue creado primero, antes que la mujer, ¿cierto? Entonces esta palabra tiene que ver con prioridad, tener algo prioritario. Entonces aquí cuando el salmista le está diciendo al Señor, recuerda a tu siervo o recuerda tus palabras a tu siervo, el salmista le está diciendo, Señor, haz que tus palabras tengan prioridad en mi vida, en mi mente. Eso es lo que le está diciendo. Entonces vemos aquí la importancia cuando ya nosotros nos vamos a la raíz de la palabra hebrea. Ya nos da un significado más concreto, más preciso. Porque simplemente recuérdame, no, pues recuérdame porque para que esto tenga prioridad en mi vida. Entonces, aquí en Romanos capítulo 15, verso 13, dice la palabra del Eterno, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el crecer, o en el creer, perdón, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Mire cómo termina el verso. El verso comienza, recuerda tus palabras a tu siervo, por ellas o porque ellas, porque a través de ellas tú me has dado esperanza. Yo pregunto, yo consulto, ¿cuál es nuestra esperanza? El Señor, ¿cierto? Cuando Él se reveló a nuestras vidas, Él nos dio esperanza, ¿ok? Y nosotros reflejamos esa esperanza en Él. Pero específicamente, ¿a qué nos referimos o a qué se refiere la palabra cuando habla y el Dios de esperanza o que nos habla para que abundéis en esperanza? ¿Qué tiene que ver? Sí, el Señor, yo entiendo que el Señor. Pero ¿cuál es la esperanza que el Señor nos da a nosotros? ¿Cuál es? Encontrarnos con Él, confianza, la salvación que implica vida eterna. Ya. La cita es Romanos 15:13. Salvación, vida eterna. Pero para que eso se dé, una de las esperanzas que tú y yo tenemos es que el Señor nos resucite. Ya. Y para cuando Él venga, aquellos que estén con vida, dice el apóstol Pablo o Shaul, seamos transformados. Esa es nuestra esperanza. ¿Cierto? Y en eso se fundamenta nuestra emuná, aquellos que la conocen como fe. Se fundamenta porque, imagínense, y lo tocamos la semana pasada, y una de las particularidades que tienen estos versos es que están muy conectados con la enseñanza de la semana pasada. Están muy conectados. Entonces, para nosotros hacer todo lo que estamos haciendo, para nosotros entrar en obediencia, debemos tener una esperanza. Porque si no hay resurrección de los muertos, si no hay vida eterna, ¿de qué nos vale a nosotros obedecer? Si no lo hay. Si no lo hay. Entonces el Señor vino, nos dio un nuevo entendimiento, aclaró nuestra mente, nuestro corazón, nos hizo comprender la condición en la que estábamos. Y fue por su gracia soberana que Él permitió que podamos entender que con Él tenemos vida eterna, tenemos salvación. Hay un propósito, ¿cierto?, que tiene el Señor para con todos nosotros. Y en ese propósito nosotros tenemos esperanza. ¿Esperanza en qué? En que no vamos a quedarnos en la tumba. No vamos a quedar allí, sino que Él nos va a resucitar para vida eterna. Y en eso consiste nuestra esperanza. Y es por eso que Pablo le escribe a los romanos diciendo, y el Dios de esperanza, ese que nos da esperanza, os llene de todo gozo y paz en el creer, o sea, en la obediencia, para que abundéis en esperanza por el poder del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, como lo traducen. Otro verso, primera carta a Pedro, primera carta de Pedro, verso 1, capítulo 1, verso 13, dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad.
por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Amados, una de las características que debe tener un creyente saludable en el eterno, en Dios, es que debe esperar. Debe ser una persona paciente. Vea, a través de la paciencia y a través del esperar es que se manifiestan los verdaderos hijos del Señor. ¿Por qué? Porque muchos están buscando al Señor y pues ahora vamos a tocar un tema más adelante en los siguientes versículos, que esto de buscar al Eterno no se trata de un ratico, no se trata de un momento, no se trata ni siquiera de Shabbat, ojo, no se trata ni siquiera de Shabbat. El Shabbat es una de las tantas cosas que tú y yo como creyentes debemos hacer, y eso también lo vamos a ver ahorita. Debemos, es nuestro deber hacerlo. Pero no se trata de Shabbat, no se trata de ir un día a la congregación, eso va para nosotros, no se trata de eso. Porque nuestra búsqueda del Señor es diaria, en nuestros hogares, debe ser constante. Que tú y yo nos levantemos diariamente, agradezcamos al Señor por la vida que tenemos y por todas las cosas que nos permite vivir. Que nos acostemos, que todo eso también lo vamos a ver ahorita, y podamos dar gracias por lo vivido y gracias por permanecer con vida y regresar a nuestros hogares con vida. Porque muchos salen, pero no regresan. No regresan. Entonces, es una vida. El Señor nos saca de este mundo, en un mundo en donde estamos sin esperanza, sin Dios, éramos enemigos de Él y nos saca de allí para que estemos con Él. La Biblia nos enseña que tenemos un Dios fuerte y celoso. El Señor nos quiere para Él y exclusivamente para Él. Y Él apartó un día como este especialmente para que tú y yo se lo dediquemos a Él. Él nos quiere exclusivamente para Él. Ya, Él es fuerte y celoso, dice su palabra. Entonces, una de las características que debemos tener tú y yo, como creyentes saludables, es la capacidad de ser perseverantes, de esperar. Vean, a veces hay mucha, en medio de tantas veces que el Señor me ha permitido dar consejería de pronto a jóvenes, a personas que se han acercado a mi esposa y a mí. Una de las cosas que nosotros siempre recalcamos es la importancia de esperar, de esperar. La misma palabra dice que todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo. Y el tiempo va a revelar la voluntad del Señor. Es el tiempo que lo va a revelar. O sea, con tú esperar a veces 2, 3 meses, quizás no es suficiente. Cuando estoy hablando de tiempo, amados, es tiempo. Tiempo. No, que tiempo de calidad. A mí esas frases, y me disculpan aquellos que la utilizan, y discúlpenme, no quiero ser gravoso, no quiero de pronto estar señalando, pero a mí personalmente, de manera particular, esa frase a mí no me gusta. ¿Ya? Tiempo de calidad, no me gusta, no sé, pero no me gusta. Porque el tiempo es tiempo. Y es a través del tiempo precisamente en que tú vas a conocer a una persona. Tú de pronto encontrarte de vez en cuando con alguien allí y tocar un tema durante 3 meses, tú no la vas a conocer. No la vas a conocer. Deja que pase el tiempo. Y que con el transcurrir del tiempo tú puedas ver a esa persona de pronto en un momento de rabia, de ira, así. Ah, que es que cuando coges rabia actúa de esta manera. Ah, ya. Ah, que es que cuando estás feliz, mira cómo actúa. Pero, y eso tú no lo vas a conocer en 2 o 3 meses. Eso tú lo vas a conocer es con el pasar del tiempo, ¿ya? Y esa es una de las, de pronto no lo digo por vanagloria, pero sí es una de las cosas que nuestro matrimonio, en esposa a mí, nos ha ayudado bastante. Y es que nos dedicamos tiempo a conocernos. Y tiempo. Entonces, es muy importante. Y eso nos va a ayudar a perseverar. ¿Ok? Por eso hay que dedicarle mucho tiempo al Señor, a su palabra,
todo eso nos va a ayudar a nosotros a perseverar. Dice el verso 50, siguiente verso. Dice, en mi aflicción, mi consuelo es este, que tu palabra me da vida. Aquí primero el salmista, en el verso 49, el salmista le dice al Señor, Señor, recuérdame, trae a mi memoria, haz prioridad tu palabra en mi vida. Tráela. Dice, y en medio de mi aflicción, o en mi aflicción, mi consuelo es este, que tu palabra me da vida. Pero aquí la palabra aflicción tiene que ver, algunos la interpretan como humillación. Y a veces la palabra humillación para nosotros no es tan mala. No es tan mala. De pronto si vemos aflicción nos imaginamos el problema, la situación difícil, la enfermedad, cuando hablamos de la palabra aflicción, pero ahí la palabra hebrea también tiene que ver con humillación. Y esa palabra humillación no es tan mala para nosotros, porque acuérdense que aún hay una festividad que tiene que ver con eso, ¿cierto? Que dice que tenemos que humillar, afligir nuestros cuerpos, que es Yom Kippur. Entonces, esa palabra no es tan mala para nosotros. La humillación implica el que nosotros nos despojemos de lo que somos nosotros para buscar primeramente lo que el Señor dispone para nosotros. Este mismo verso en la Reina Valera dice, ella es mi consuelo en mi aflicción porque tu dicho me ha vivificado. ¿Ella quién es ella? Su palabra, ¿cierto? Es ella la que nos vivifica. Y en otra versión, una versión que se llama Libro Pueblo de Dios, dice, lo que me consuela en la aflicción es que tu palabra me da vida. Cuando yo me humillo en esa condición de humillación, o sea, lo que nosotros hacemos en cierto sentido, en Shabbat, en cierto sentido es una actitud de humillación. ¿Por qué? Porque ¿qué hacemos en Shabbat? Nos despojamos de nuestras labores diarias, ¿cierto? De nuestros afanes, de lo que hacemos cotidianamente y venimos a adorar al Señor. Si nosotros hablamos desde el punto de vista, y digo humillación, ¿por qué? Porque si nosotros hablamos desde el punto de vista de este cuerpo, de esta carne y lo que este cuerpo y esta carne desea, pregunto, ¿quisiéramos estar aquí? Y sin luz menos, quisiéramos estar en nuestras casas, faltan 10 para las 11 de la mañana, estar en nuestras casas viendo Netflix, ¿cierto? Pronto con los niños, quizá preparando algo bien rico para el almuerzo, compartiendo en familia, quisiéramos estar haciendo eso. Para algunos de pronto quizás toda una mañana de sábado, oportunidad para hacer negocios, para seguir incrementando los bienes y todo eso, pero no quisiéramos estar aquí. Entonces, de esta manera el Señor nos permite humillarnos, desprendernos de nuestra cotidianidad y venir y dedicarle tiempo a él. Entonces, el Señor nos permite ser humillados en este tiempo. ¿Por qué lo hacemos? Porque sabemos que todas esas cosas, que esos afanes diarios, todo eso que hacemos nosotros de domingo a lunes, son cosas que en cierto sentido las hacemos porque humanamente las necesitamos. Necesitamos ir a trabajar para conseguir los recursos, todo eso. Pero sabemos que eso algún día va a acabar. Eso algún día va a acabar. Y es su palabra la que nos vivifica. Por eso al final dice, porque tu palabra me da vida, porque tu palabra me vivifica. Ella es la que me va a ayudar el día de mañana a permanecer y el día de mañana a poder tener esa esperanza o tenerla presente para el día de mañana tener vida eterna juntamente con el Señor. ¿Ok? Romanos capítulo 15, verso 4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Todas estas cosas escritas, amados, y ese es uno de los objetivos del Shabbat, venir aquí y poder analizar
poder meditar en todas estas cosas que se escribieron antes, porque se escribieron para nuestra enseñanza, porque son ellas las que traen a nosotros paciencia y consolación para tener nosotros esperanza. Cada vez que tú lees las escrituras y meditas en ellas, esa esperanza de que tú vas a ser resucitado el día de mañana, que vas a estar juntamente con el Señor, se reafirma cada vez más. Cosa que no pasa cuando estamos lejos de las escrituras. Cosa que no pasa cuando no nos importa, está la Biblia ahí en la casa, no la leemos, no meditamos en ella. Es difícil que busquemos al Señor así, es difícil que la esperanza del Eterno permanezca en nuestro ser, en nuestro nefesh, estando nosotros lejos de su palabra. Oye, pero es precisamente la palabra la que nos da esperanza a nosotros. Es ella. Entonces tenemos que meditar en ella. A veces recuerdo que estando en mi vida anterior, antes de conocer al Señor, yo escuchaba una canción de un cantante que tiene a veces unas letras que decía que para qué meditas, para qué lees tanto la Biblia, si lo que está allí se resume en amor. Entonces yo me pregunto, ¿para qué entonces el Señor dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos? ¿Para qué el Señor le dijo a Josué, toma este libro de la ley, para que medites en él de día y de noche, para que guardes ya conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien? ¿Acaso él tiene más sabiduría que el mismo Eterno que le dijo a Josué, medita en este libro de la ley día y de noche? Entonces a veces la gente en medio de la ignorancia dice cosas, pero dice cosas por el desconocimiento que tienen de la palabra. ¿Ya? No saben, no le encuentran sentido, no encuentran consuelo en las escrituras, sino que siempre tienen un argumento para rechazar lo que está escrito. Y en eso tenemos que tener cuidado, porque aquello que escuchamos afuera puede que suene con mucha lógica, pero bíblicamente es un error. Bíblicamente es un error. Verso 51. Verso 51 dice, los arrogantes. ¿Qué dice en la Reina Valera el verso 51? Los soberbios. Acá dice, los arrogantes vamos a ver ahorita, porque en la Reina Valera está un poquito más claro que acá. Vean lo que dice acá. Los arrogantes han transgredido completamente. No dice quién ha transgredido ni a quién. Pero yo no me he apartado de tu Torá. O sea, los arrogantes han transgredido completamente. ¿Qué han transgredido? No lo dice. Pero cuando leemos la Reina Valera, dice, acá, bueno, lo voy a leer primeramente en la Biblia de las Américas, dice, los soberbios me insultaron en gran manera. Sin embargo, no me he apartado de tu ley. Entonces acá sí está dando a entender de que hay unos soberbios, hay unos arrogantes que han intentado insultarlo. Por eso digo que esta porción de hoy se relaciona mucho con lo que vimos la semana pasada. Yo no sé si traen a memoria que tocamos este punto. Dice, en gran manera, lo insultaron en gran manera. Sin embargo, no me he apartado de tu ley. Normalmente, ¿qué hace una persona que la están insultando? Porque tú, porque tú, porque tú, porque tú. Y comienzan a insultarle y comienzan a decirle, como dicen por ahí, hasta del mal que se va a morir. Y resulta y pasa de que esto lo hacen a cada rato. ¿Qué termina haciendo esa persona que la insultan? En algún momento, ¿qué termina haciendo? Llega un momento en que explota. Va a llegar un momento en que reacciona, ¿cierto? Va a explotar. ¿Qué le pasa? Porque me va a insultar a mí y comienza a defenderse, ¿cierto? Porque es nuestra naturaleza, ¿cierto? Cuando nos sentimos acorralados, cuando nos sentimos en riesgo, nuestra naturaleza es defendernos. Pero, amados, nuestro Señor y Salvador nos enseñó otra cosa completamente diferente. Que para el mundo es algo absurdo. Es algo absurdo. El mundo, en medio de todo lo que le hicieron al Señor, ¿qué esperaba que hiciera?
Hasta el mismo Pedro en algún momento, Señor, ¿cómo hacemos para defenderte? Sacó hasta una espada y le cortó la oreja a un soldado. Porque humanamente es normal que eso se haga, que nos defendamos. Pero el Señor nos vino a traer un pensamiento distinto. Porque su palabra dice que la venganza de quién es, de Él. Y yo a veces, yo enseño algo a veces y yo digo, amado, no te preocupes, porque el Señor tiene la capacidad de vengarse de una mejor manera que lo que tú lo puedes hacer. El Señor en ese sentido, al momento de hacer justicia, vea, el Señor es especialista. Por eso la oración debe ser, Señor, ten misericordia. El Señor estando en el madero, con todos los que lo insultaron, lo maltrataron, le hicieron y le hicieron, ¿qué dijo? Señor, perdónalo porque no saben lo que hacen. Y una persona que es arrogante, que es soberbia, normalmente está cegado por todo esto, en cierto sentido no sabe lo que está haciendo y lo que está haciendo lo está haciendo por ignorancia. Porque si supiera lo que la Escritura dijera, no actuara de esa manera. Y nuestro deber como creyentes es no actuar de la misma manera como ellos actúan. Es nuestro deber. Yo sé, yo entiendo que a veces la carne como que está bueno como para decirle sus tres verdades. ¿Cierto? A veces la lengua está que pica la lengua, le digo sus tres verdades. Pero que nos ha enseñado el Señor. ¿Cierto? Es fácil amar a la persona amada. Es fácil expresar amor y sentimientos a aquellos que amamos, pero el Señor nos puso, la vara nos la puso alta. O sea, ¿de qué te sirve amar al que tú amas? Ama a tu enemigo y ahí tendrás recompensa. ¿Ya? Yo sé, entiendo que no es fácil. No es fácil, pero tampoco imposible. Es nuestro deber. Es por eso, amados, que tenemos que meditar en la palabra, porque es la que nos va a ayudar. Yo entiendo que hay momentos en que nos toca defendernos, pero recuerden el versículo que leímos la semana pasada. ¿Cómo tenemos que defendernos? Con la palabra y con mansedumbre. Dos cosas completamente distintas. Si tú eres siervo del Eterno, si tú eres pueblo del Eterno, tú no puedes actuar como si fueras un mundano. No podemos actuar. Estamos viniendo a la congregación, acá alzamos las manos, alabamos al Señor y hacemos, y allá cuando te hacen coger rabia, comienzan a salir las palabrotas de la boca. No, porque tú comienzan a salir palabras y ¿dónde estás? Dios mío, y este nunca va a la iglesia. Y terminamos dando mal ejemplo, mal testimonio. Y eso hace que muchas personas como que, bueno, ¿para qué yo voy a buscar a ese Dios? Mira esto. Entonces, estamos dando mal testimonio de la palabra de nuestro Señor y Salvador. Y de eso, amados, tenemos que cuidarnos. Pedirle mucha sabiduría al Señor. Jeremías capítulo 15, verso 19 dice, entonces dijo así el Señor, si vuelves, yo te restauraré. En mi presencia estarás. Si apartas lo precioso de lo vil, serás mi portavoz. Que se vuelvan ellos a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. Pero tú no te vuelvas a ellos. La idea es que ellos se conviertan a ti al ver tu comportamiento, tus actitudes, tu forma de ser, tu forma de actuar. Digan, wow, mira esta persona cómo se comporta. Mira que le están diciendo y están ahí, pero esa persona insiste en ser humilde y tratar amorosamente. Vean, hay unos textos que tenía ahí pendiente, pero no los voy a poder leer ahora, que el Señor es hermoso, porque cuando nosotros llegamos a un lugar donde está una señorita que está ahí disponible para atención al cliente, si tú le llegas a esa muchacha con grosería, mira, que es que vengo a reclamar
los certificados que me están demorando, que esto, que lo otro. Ella puede como, cree que lo voy a, comienza, se demora más, ¿cierto? Si tú vas así con esa impotencia, viene y se demora más, no, eso tiene que reclamarlo, te manda para otro lado, muy posiblemente. Pero si tú llegas, muy buenos días, disculpa, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneces? ¿Cómo has pasado? Dios te bendiga, mija linda. Mira, yo vengo a pedirte un favor, ¿será que si es posible? Comienzas tú con la amabilidad, con el amor, con el buen trato. ¿Será que tú no vas a encontrar una respuesta amable? Y aún esa persona puede estar muy ocupada. Al ver tu amabilidad y tu amor, esa persona te va a ayudar. Te va a ayudar. O sea, yo recuerdo que cuando nació Joel, a veces en las clínicas, como se dan tantas cosas, nosotros teníamos siempre, lo hacíamos primeramente por agradecimiento, porque el niño se tuvo que quedar prácticamente casi una semana, 2 semanas, no recuerdo ahora, allá. Y nos veníamos y él quedaba solito allá. Y siempre nos veníamos con el temor. Y mi esposa y yo, siempre que íbamos todos los días, siempre tratábamos de llevarle un detallito a esas personas que estaban pendientes de él. Y allá nosotros no encontramos una mala cara, sino que por el contrario, siempre hay Joel, te vamos ya a dar de alta, nuestro deseo es que no vuelvas más, Joel. Y esas muchachas contentas con el niño, contentas con nosotros, siempre que nos veían, ay, señora Elsa, venga, señor José, con amabilidad. Pero ¿qué hubiese pasado si yo los hubiese cogido? No, porque es que usted, que esto, que lo otro, y yo hubiese entrado con altanería. Entonces, no. Yo creo que hay un texto, dice que la palabra blanda, la palabra dulce, no recuerdo ahora, pero sí, apacigua. Hay un proverbio. Es correcto. Entonces, amados, si tenemos personas cercanas que son así, son altivas. Normalmente la palabra aquí hebrea, cuando habla de arrogantes, cuando habla de soberbios. La palabra blanda aplaca la ira. Eso, así es, hermana, así es. Tiene que ver con una persona que no encuentra consuelo en la palabra. La palabra que traducen como arrogante, soberbia en hebreo, tiene que ver con una persona que no encuentra consuelo en la palabra. Cuando nosotros nos acercamos, tenemos problemas, tenemos inconvenientes, la palabra del Eterno nos ayuda. Cuando nos encontramos, el Señor es mi pastor y nada me faltará, en lugares de delicados patos. Esas palabras nos dan aliento, ¿cierto? Nos dan fortaleza, nos dan ánimo cuando en la palabra encontramos que y estaré contigo todos los días de tu vida, nos da aliento y nos da fortaleza. Pero este tipo de personas pueden que lean esos versículos aún a veces que los colocan por allí, les da lo mismo. No encuentran consuelo en las escrituras, no lo encuentran. Y esos son los arrogantes. Dice el verso 52. Vamos bien de tiempo. Tengo en mi mente otra vez la misma palabra, la misma raíz. Tengo en mi mente. ¿Qué es tener en mi mente o qué es recordar? Traer a la memoria, tener como prioridad el mismo pensamiento. Tengo en mi mente tus juicios de la antigüedad, oh Adonai, en ellos tomo consuelo. En mi mente, traigo a mi mente, tengo como prioridad tus juicios. Aquí la palabra juicios es tus mispatín, tus procedimientos, la forma de proceder que tú estipulas en tu palabra desde la antigüedad, en ellos tomo consuelo. Ve, amado, aquí hay algo importante y es que una de las cosas que siempre cuando yo medito en la palabra, siempre recuerdo muchos consejos que a veces se dan en medio de consejería, muchas cosas que se dicen. Y es que esos procedimientos que están aquí establecidos en la palabra son supremamente importantes. Forma como el Eterno te dice que tú tienes que proceder para hacer X o Y
situación, ante X o Y situación. Ya hablamos en el momento de la ira, en el momento del enojo, frente a una persona arrogante, frente a una persona activa, la palabra te dice cómo debes tú actuar. Claritamente que se conviertan ellos a ti, tú no te conviertas a ellos, ¿cierto? Manera, procedimiento que el rey establece para que tú hagas, ya la forma de proceder. Y es precisamente esa forma de proceder conforme a las palabras del Eterno que se debe manifestar en nuestras vidas día a día. El proceder, nuestra forma de hacer las cosas tiene que ser conforme a las escrituras. Este mismo texto en la Biblia textual dice, recordando tus antiguos mandamientos, oh Adonai, quedé consolado. Cuando tú actúas, amado, conforme a lo que está establecido en la palabra, cuando dice aquí que tú hayas consuelo, es que tú tienes que estar tranquilo. Cuando venga la adversidad a tu vida, tienes que estar tranquilo. ¿Por qué? Porque tú has actuado conforme a los procedimientos del Señor. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que vengan las adversidades, vengan los problemas y tú no hayas actuado conforme a sus procedimientos. ¿Ya? Porque si en medio de las adversidades, si tú tienes consuelo de que estás tratando de hacer conforme a lo que está escrito, tú tienes el consuelo que en medio de eso, el Señor va a actuar. El Señor te está formando, el Señor está tratando contigo. Todo lo que te está sucediendo, como dicen Romanos, te sucederá para bien. Pero cuando no estamos sujetos al Señor y a su palabra, ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ahí es donde está el problema. Es por eso que aquí el salmista dice de que tengo en mi mente tus procedimientos desde que has dado desde la antigüedad, oh Adonai. En ellos tomo consuelo. Y aquí esto está enlazado, amado, con el esperar también. Mira, cuando tú vas a tomar una decisión en tu vida, ¿cierto? Es muy posible, tú y yo todos tenemos la capacidad de tomar decisiones, ¿cierto? Pero ¿con base a qué estamos tomando decisiones? ¿Impulsados por nuestras emociones? ¿O realmente tú y yo estamos esperando que el Señor coloque como que ese sentir o ese momento para poder proceder? Hay momentos, yo entiendo, porque eso depende de las circunstancias. Hay momentos que hay que decidir y eso tiene que ser ya. Pero hay situaciones y circunstancias en las que uno tiene que esperar. Uno tiene que esperar. No se puede acelerar. O sea, yo en estos tiempos, yo puedo recordar de muchas personas que se han acercado a nosotros a hablarnos un tema y no han escuchado lo que nosotros le hemos dicho de esperar y se han acelerado. No, se aceleraron. Buscaron el argumento a vivir y por haber, se aceleraron. Y amados, lamentablemente no ha terminado bien por acelerarse, por no esperar o por no esperar esa nosotros se conoce como la paz que sobrepasa todo entendimiento, pero tú y yo la conocemos como el Shalom del Eterno. El Shalom que tú tienes en el corazón con respecto a algo en tu vida. Señor, ya tengo la paz, tengo la tranquilidad. Y aquí voy a aprovechar para dar un pequeño testimonio. Mi esposa y yo, antes de casarnos, yo no tenía un empleo fijo. Y habían pasado ya ciertos años desde que nos habíamos comprometido. Yo en mi mente y las circunstancias económicas en las que estaba, yo decía, esto todavía no, yo sé que han pasado cierto tiempo, pero esto todavía no va, porque yo sé la responsabilidad en la que me voy a meter. Pero una cosa era la que decía yo y otra cosa era la que el Señor me estaba manifestando a través de todo lo que se estaba dando alrededor de mi vida y de mi esposa, obviamente. Viendo todo, hasta la familia, todo lo que está en terror, como que, ¿cuándo van a dar el paso?
había tranquilidad en ellos. Cuando yo comienzo, tanto ella como yo comenzamos a notar la shalom que había alrededor de nuestros familiares, yo decía, señores, el tiempo. La parte económica me dice que no. Yo miro mi economía y digo, no. Pero yo veo el shalom, la paz y la tranquilidad que tú me estás dando alrededor de esta situación. Significa que es el tiempo. Y bueno, Señor, listo. Vamos a tomar la decisión. Ahí dice lo que todo hombre del Señor y caballero debe hacer, porque hoy en día ya no se pide compromiso, y hoy en día no se pide matrimonio, hoy en día ya es directo para la cama. Tomé un día especial, compré mi anillito, invité a mi novia a un lugar muy especial y ese día, con todo el respeto, con todo como se debe ser, le propuse matrimonio. Vea, y no, hice un gran esfuerzo para que eso se diera. Y ella pues lo sabe y lo comenta en ocasiones. Pero ya había un shalom en mi vida. Ya yo sabía que al momento de casarme, si se presentaba la primera dificultad en mi vida, la iba a vivir, pero la iba a vivir con la tranquilidad que el Señor me había dado. Porque fue a través del Señor y los que me rodeaban que el Señor me dijo, es tiempo. Es tiempo. Y hasta el sol de hoy, gracias al Eterno y con todas las circunstancias que mi esposa y yo hemos vivido, gracias al Eterno no nos ha faltado nada. Y cada vez que viene una situación complicada, difícil en mi vida, yo me acuerdo y digo, bueno, Señor, esta es tu voluntad. Estoy dentro de tu voluntad. Y el Señor poco a poco va dando la shalom. Va dando la shalom. Pero el problema es que tú vengas y tomes esa decisión así. Eso te pasa que tu papá y tu mamá no están de acuerdo. Eso te pasa que tus familiares, ¿cómo tú te vas a casar? Y ¿cómo tú te vas a dar ese paso todavía? Mira que tú, ¿y tú por qué te vas a meter en eso? No hay paz, no hay shalom. Entonces es una de como de las evidencias que el Señor te está diciendo. Todavía no. Cambia. Espera el momento adecuado, que haya la paz, que haya el shalom. El Señor dice que Él coloca el querer como el hacer de su buena voluntad. Y para eso, poder comprender eso, el Señor nos da algo que se llama discernimiento. Y eso se desarrolla es con el tiempo, amados. Entonces, esto para que se tenga allí presente lo que están pensando, jóvenes. Mateo capítulo 6, verso 36 dice, buscad primeramente el reino del Eterno y su justicia y la justicia de él, y todas estas cosas os serán añadidas. Primero es el Eterno, primero es el Señor, antes que todas las demás cosas. Y por lo demás, no te perturbes, amado. Tu deber y mi deber es procurar buscarle y procurar obedecerle. Lo demás se encarga él, amado. Y se encarga él de una manera majestuosa. Se encarga de él de una manera increíble, impresionante. Que el día de mañana cuando te veas y ya, ¿cómo pasó? Mira, yo hoy en día, es solo pensar y meditar, ¿cómo fue que se dio mi matrimonio? Wow, no entiendo. No entiendo cómo se dio, que hasta de luna de miel me fui. ¿Cómo hicimos nosotros eso? Me cuenta, el Señor lo hizo. El Señor ahí nos ayudó. Verso 53 dice, el desánimo se apoderó de mí a causa de los pecadores que abandonan tu Torá. Aquí hay un texto que llama mucho la atención. El desánimo se apoderó de mí a causa de los pecadores que abandonan tu Torá. Dice
dice, aquí hay una palabra en hebreo, que es la palabra salafán, salafá. Y esa palabra tiene que ver, aquí voy a ampliar un poquito, tiene que ver con hambruna, tiene que ver con, aquí dice abrasador, ardor, horror, tiene que ver como que con algo, una situación difícil, compleja, en donde hay, aquí dice hambruna, algo de ardor o horror, ¿ok? Pero resulta y pasa que estuve buscando otras versiones bíblicas para ampliar el concepto. En la Biblia de Jerusalén dice, me arrebata el furor por los impíos que abandonan tu ley. Pero me encontré una versión bíblica y escuchando ayer un hermano que la palabra tiene que ver con esto, me encontré la versión bíblica Reina Valera de 1865, una de las más antiguas. Dice, temblor me tomó a causa de los impíos que dejan tu ley. Temblor. ¿Cuántos han experimentado en algún momento, cuando llega como que ese furor, o ese nervio, o esa impotencia en sus vidas, que sienten en su cuerpo hay como un temblor? ¿Alguna vez han sentido eso? Una situación así que sienten que hasta el cuerpo les tiembla. Eso pasa. Miedo, ¿cierto? Miedo a esa circunstancia. Resulta de que aquí dice, desánimo se apoderó de mí a causa de los pecadores. Porque dice que esos pecadores abandonan tu Torah. ¿Cuántas de las personas que estamos aquí en algún momento, lastimosamente, hemos tenido personas cercanas, o hemos estado en la congregación, donde hemos visto personas, ¿cierto? Y que en algún momento la vimos adorando al Señor, exaltando, compartiendo con nosotros aquí? Hoy en día ya no están. Pero lo peor del cuento es que no solo no están aquí, sino que están allá afuera, en el mundo. Y en una condición en la como si nunca hubiesen conocido de Dios. Esa es una condición en que a nosotros nos duele, nos aterra ver a una persona que en algún momento la vimos adorando al Señor, ahora en una condición, por ejemplo, metida en el bando, lleno de maicena, haciendo y deshaciendo. Dios mío, como si nunca te hubiese conocido, como si nunca hubiese escuchado tu palabra, como si nunca te hubiese adorado. ¿Qué pasó aquí? Y eso de causa una indignación, causa como, ¿qué pasó aquí? ¿Qué ocurrió? ¿Cierto? Y mucho más cuando se trata de un familiar. ¿Cierto? Es tremenda esa situación. Pero en medio de esa situación, amados, sí, nos llenamos de indignación. Eso puede que posiblemente nos coja como que cierto temblor por impotencia, por miedo a lo que pueda vivir esa persona, porque el pecado tiene sus consecuencias. ¿Ya? En medio de eso, ¿qué nos toca hacer, amados? Orar. Orar y pedirle al Señor que tenga compasión, que tenga solidaridad. Hablar. O sea, hacer nuestra tarea. Claro está. Vean lo que vivió. Me encontré un pasaje que enfoca mucho esto. Lo que vivió Moisés con el pueblo. Éxodo capítulo 32, del 15 al 19, dice: y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados. De uno y otro lado estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios, y las escrituras eran escritura de Dios grabadas sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento, vio al becerro y danzas. Ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte.
Moisés sintió indignación. En ese momento yo me imagino que, o sea, Padre Eterno, ¿qué está pasando aquí? Yo subo a recibir tus instrucciones mientras que este pueblo está acá armando un becerro, un ídolo para adorarlo. Indignación, miedo. Y eso llevó a que Moisés partiera las tablas o reventara las tablas en el suelo. Entonces, más o menos eso. Es más o menos esto. Es una indignación, pero como les digo, en ese caso, nosotros nos toca seguir compartiendo, seguir insistiendo y orarle al Eterno, que es el único que sabe al final qué va a suceder con estas personas. Muy posiblemente pase como el hijo pródigo, ¿cierto? El hijo pródigo un día decidió irse, pidió su dinero, la plata que le correspondía de la herencia, se fue, y después que malgastó todo, estando en el mundo haciendo y padeciendo necesidad, dice la palabra que volvió en sí. Y esa es nuestra oración, amado, debe ser nuestra oración, que estas personas en algún momento vuelvan en sí, y el Señor les permita volver a su casa. Verso 54, ya estamos terminados. Tus ordenanzas son mi canción, donde quiera que asiente mi hogar. Aquí hay unas versiones bíblicas que les traje. Versión Reina Valera dice: cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero. Y la versión textual dice: tus estatutos han venido a ser mis salmos en la morada de mi peregrinación. Recuerden que la palabra salmo tiene que ver con himnos, tiene que ver con cánticos. ¿Ok? Entonces, es bonito porque aquí el salmista llega a un punto en donde dice que esas ordenanzas, que algunas versiones la interpretaron como la ley de Dios, pero no es ley, son ordenanzas, son instrucciones que el Padre Eterno nos ha dejado para que nosotros las sigamos. Dícele aquí el salmista que son para él como canciones, que donde quiera que él está, son como canciones para él. Pero aquí dice en la versión Reina Valera, en la casa donde fui extranjero. ¿Cuál es la casa donde somos extranjeros? ¿Dónde somos extranjeros nosotros? En el mundo. En este mundo somos extranjeros y peregrinos, dice su palabra. Entonces se refiere, mientras que tú y yo estemos aquí, sus instrucciones, sus ordenanzas deben de ser un deleite para nosotros. ¿Ya? Y aquí recuerdo, no sé si me voy a adelantar o lo voy a pegar con el siguiente versículo, lo voy a pegar, ¿sí? Versículo 55. Estamos todavía con el tema del cántico. Dice: de noche me acuerdo de tu nombre, oh Adonai, y observo tu Torah. ¿Qué dice allá en la Reina Valera? Oh Adonai. Y guardé tu ley, dice allá. Acá dice: y observo tu Torah. Observo tu Torah. De noche me acuerdo de tu nombre. ¿Cuántos de nosotros en la noche, antes de acostarnos, nos acordamos de él para agradecerle? Señor, gracias. Señor, este día tuve una circunstancia así, pero tú me permitiste ser librado. Tú me permitiste regresar con bien y salud a mi casa para volver a ver a mi familia. Señor, gracias. Entonces, Señor, cada noche me acuerdo de tu nombre. ¿Ya? Y dice: observo tu Torah, de observar tus instrucciones, de leer tu palabra. Hechos capítulo 16, verso 25. Un momento muy especial y de ejemplo para que sepamos que al Señor no solamente se le adora en los momentos de bendición y de prosperidad. Pablo y Silas, Hechos capítulo 16, verso 25 dice: pero hacia la medianoche Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los presos escuchaban. ¿Dónde estaba Pablo y Silas? Estaban presos. ¿Cómo se siente una persona estando presa? Imagínense, encerrado allí, triste, afligido, aburrido. Triste.
triste emocionalmente por el suelo. Pero Pablo y Silas dice que era medianoche y ellos estaban, dice que ellos enseñan que ellos estaban hasta con grilletes. En esa época le ponían grilletes para que no se escaparan. Y ellos estaban en la cárcel. Cualquiera que caiga en esa condición, ¿qué hace? Entra en depresión, entra en tristeza, en aburrimiento. Pero estos señores tenían una conexión especial con el Eterno, estaban tan aferrados a Dios que se pusieron a orar y a cantar himnos. Cuando dice la palabra aquí himnos, es salmos. Estaban entonando los salmos allí. Y este verso, cada vez que yo lo leo, me hace recordar a alguien, a un cantante cristiano, que en medio de un concierto dijo que recordó este texto y dijo que él decía que listo, que a ellos lo habían encarcelado, que le habían colocado grilletes, pero lo único que no hicieron fue taparle la boca a Pablo y a Silas. Y ellos, bueno, estamos aquí físicamente encarcelados, pero nuestra boca no nos los han quitado. Y comenzaron a orar y a cantar. Dicen que los presos los escuchaban. Resulta de que ellos estaban allí con un propósito. Ellos fueron a la cárcel con un propósito. Y era que el Señor quería manifestarse al carcelero. Y aquí en medio del orar y del cantar dice que hubo un temblor, hubo un terremoto tanto de que se abrieron las puertas de la cárcel. Y el carcelero se iba a matar, porque sabía que si los presos se escapaban iba a ser responsabilidad de él y el castigo lo iba a recibir él. Se iba a matar. Y Pablo dijo, cálmate, hombre, no lo hagas, porque aquí nadie se ha escapado, aquí todos los que estamos aquí presentes. Y ese carcelero se ha convertido al Señor con un propósito. Entonces a veces a ti y a mí nos suceden circunstancias que tenemos que estar como que tener el discernimiento activo. Señor, o sea, ¿cuál es el propósito de esto? Porque muy posiblemente en medio aún de la dificultad, el Señor te utilice a ti. Te utilice. Entonces, esto pasó con Pablo y con Silas. Y también era de noche. Ellos en medio de la noche estaban con sus oraciones y con sus cánticos agradeciendo al Señor a pesar de estar en la cárcel. Amado, a pesar de que haya circunstancias en tu vida difícil, complicada, enfermedades, llámese como se quiera llamar, sea agradecido con el Señor. Sea agradecido con el Eterno. Isaías 26, verso 9 dice, con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Mañana y noche. Te despiertas, el Señor te permitió despertarte, mi hermano, sea agradecido. Padre, gracias. Gracias porque me pude levantar de esa cama. Gracias porque todavía estoy con vida y con fuerza para ir a trabajar, para traer el sustento a mi hogar. Y en la noche, después que se acaba el día, agradecimiento. Señor, gracias porque me permitiste regresar con bien a mi casa. Estoy aquí con mi familia, disfrutando de todo lo que tú me has dado. Agradecimiento. Verso 56, ya último verso, dice, este consuelo ha llegado a mí porque diligentemente observo tus ordenanzas. ¿Qué le dijo el Señor a Josué? Medita en este libro de la ley, para que guardes y hagas conforme a lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Después dice, mira que te esfuerces, que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Qué le está diciendo? Que seas diligente. Aquí el salmista está diciendo, este consuelo tengo, ha llegado a mí, porque diligentemente observo tus ordenanzas. Cuando tú y yo somos diligentes en meditar, en poner por obra sus escrituras, sus instrucciones, hermano, puedes estar tranquilo. Puedes estar
tener esa paz, tener esa shalom, que de lo demás se va a encargar el Señor. Este mismo verso, en la versión de Jerusalén, dice, esta es mi tarea. Me gustó mucho esta versión, cómo lo dice. Esta es mi tarea, guardar tus ordenanzas. Y me gustó, ¿sabe por qué? Porque a veces esto de guardar las instrucciones del Señor siempre a veces se relacionan con que voy a guardar las instrucciones del Señor, voy a guardar su ley para que me vaya bien, para que el Señor derrame sobre mí bendiciones hasta que sobre y abunde. Amado, el guardar la palabra del Eterno, ese no es el motivo. O tú no puedes guardar al Eterno esperando algo a cambio. Esa es tu tarea como creyente. Y voy a dar un ejemplo. El ejemplo que me gusta dar. Nosotros, o aquellas personas, perdón, que tienen vehículos y que salen por la avenida, esas personas que tienen que hacer, cumplir con las normas de tránsito. ¿Y por qué lo hacen? Porque resulta que pasa que el tránsito va a llegar al fin de semana y va a decir, oye Rafa, porque como tú cumpliste las leyes de tránsito esta semana, te tenemos un televisor 4K ya para que lo vayas a reclamar, porque tú cumpliste las leyes de tránsito. Ve a reclamar el televisor 4K que te tenemos allá. Eso no lo dice por ningún lado. Rafa tiene que guardar las leyes de tránsito en su vehículo, en su moto, porque es su deber hacerlo. Y así mismo pasa con las instrucciones del Eterno. Tú y yo tenemos que guardarla porque es nuestro deber. Es nuestro deber. Es para nuestra conveniencia, no esperando nada a cambio. Entonces hay algunos que se enfocan en que voy a pactar, voy a diezmar, voy a hacer esto, porque esperándola. No debe ser así. Por eso me gusta esa versión. Esta es mi tarea, guardar tus ordenanzas. Me gusta mucho. En la Biblia textual dice, y tuve este consuelo, porque he guardado tus preceptos. Y el libro de la Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 39, dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es nuestro deber, amados, escudriñar, guardar, poner por obra lo que el Eterno ha mandado. Y para terminar ya, a manera de conclusión o síntesis de todo lo que hemos visto, primero, tener en cuenta que debemos tener prioridad por su palabra, porque en ella está nuestra esperanza. Eso lo vimos. Número dos, su palabra es nuestro consuelo en medio de la aflicción. Número tres, no debemos caer en provocaciones, sino más bien mantenernos firmes en su verdad, dando ejemplo con nuestro comportamiento. Debemos orar por aquellos que se han apartado del camino para que la solidaridad del Eterno los alcance. Y por último, que cada noche sea una oportunidad para agradecer al Eterno por permitirnos meditar y permanecer en su palabra, en su Torah. Amén. Entonces, qué bonito texto, ¿cierto? Muy bonito texto. Amados, esto era todo. Vamos a orar. Dale gracias al Eterno por su palabra. Amado Eterno, soberano Rey, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, que hemos aprendido, Padre, en esta mañana, que tú a través de ella, Señor, nos das consuelo. A través de ella, Señor, nos das tranquilidad. Podemos estar tranquilos, Señor, porque tú de lo demás te vas a encargar, Padre, porque tú nos cuidas, nos proteges, nos ayudas cada día. Padre, ayúdanos a ser fieles a tus instrucciones, a que nuestra emuná pueda crecer cada día más, a que podamos ser fieles, Señor, a lo que tú has demandado de nosotros. Gracias te doy por mis hermanos. Te pido que, Padre, en medio de las dificultades, en medio de las adversidades, tú los puedas fortalecer con tu palabra, Señor, y que podamos, Señor, cada Shabbat venir acá, Señor, a disfrutar de tu palabra, Señor, y a poder compartir juntos en armonía.
Padre, te agradecemos por todo lo que nos ha permitido meditar durante este tiempo. En el nombre de nuestro Señor Yeshua. Amén y amén. Amados, Shabbat Shalom.